Entornos digitales. Espacios que afectan nuestro mundo. Benzini con todo. Bueno, vamos a hablar de tecnología, un tema que le interesa a todo el mundo porque todos tienen algo de tecnología desde sus manos hasta todo. Fíjense lo que pasó hoy, que se fue la electricidad en países tan importantes como Madrid, Portugal, también por los bajos fondos, por Holanda, perdón. Tenemos a Robinson Rivas, experto en tecnología, integrante de Internet Society de Venezuela. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Robinson. Buenas tardes, Pedro. Gusto saludarte de nuevo. Igualmente, bueno, para que nos des una explicación, si la tienes, todavía no, dicen que pudo haber sido un ciberataque, que puede venir de cualquier parte, o quizás indolencia, no sabemos qué pasó, nos dan noticias y la gente está bastante desconcertada, sobre todo los que viven en esos países. Bueno, fíjate, el hecho es que en algunas zonas ya ha habido este tipo de problemas eléctricos, probablemente estacionales, pero se estuvo difundiendo una noticia que resultó ser un bulo, que resultó ser falsa, de que ya había confirmación de que había sido un ciberataque dirigido desde Rusia. En ese tipo de cosas hay que ser muy responsable. No he leído ninguna fuente seria durante la tarde de hoy que realmente haga apuntar a eso. Pero, bueno, por lo menos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue muy cauto. Él dijo que todas las hipótesis estaban abiertas, pero no descartaban nada, pero no quiso referirse. Incluso le preguntaron si podía decir que era un ciberataque y dijo que no. Yo creo que lo más cauto en este momento es no alimentar ese tipo de noticias sin confirmar, porque pueden, por supuesto, generar temor en los mercados, pueden generar temor en la población. No estoy diciendo que no pueda haber sido, pero hay que mantener la cautela. Fíjate lo que sucedió en Chile hace algunas semanas y resultó ser, pues, un problema de una sobrecarga por calor en una subestación. Entonces, hay que esperar un poquito los resultados. Lo que sí es cierto es que esto tiene un impacto tremendo en el sector tecnológico, en particular en España, que venía en crecimiento. Y bueno, esto hace ahora revisar algunas acciones, hace revisar algunas empresas, porque se ve que hay una cierta vulnerabilidad del sistema eléctrico de la península completa, tanto España como Portugal, que no se activaron a tiempo las correspondientes salvaguardas, por ejemplo, para recuperar algunas zonas. O sea, fue muy masivo para lo que se suponía que debía haber sido. Eso es lo que sabemos hasta ahora, por eso. Pero te digo, y a los oyentes, que hay que ser cautos y no caer en especulaciones que probablemente sean difundidas para generar algún temor, algún tipo de temor con finalidades, Claro. por ejemplo, de especulación en la bolsa. Sí, bueno, pero fíjate que allá en España la gente corrió a los automercados a abastecerse, mucha incertidumbre, los semáforos no funcionaban, tráfico, etcétera. Fueron bueno, lo que uno vio, me parece muy bien tu mensaje de ir a la calma. Poco a poco se ha ido restableciendo. Pero ¿qué puede hacer la gente para prepararse ante un hecho como este? Porque, por ejemplo, aquí en Venezuela que hemos estado acostumbrados, te compras una de esas baterías para las computadoras, esos que además te sirven para seguridad eléctrica y te dan como 6 horas, 12 horas de carga y puedes cargar tu celular. ¿Qué Sí, consejos das, por favor? Que tú eres el experto. fíjate, en el área metropolitana hemos tenido mucho menos problemas de apagones que en el resto del país, pero ya es cotidiano en zonas como los Andes, en zonas como Maracaibo o el centro del país, que los apagones todavía en esta época siguen siendo bastante comunes. Y justamente por esas razones ya el ciudadano y los comercios se han resguardado. La primera recomendación es tener un UPS. Un UPS no solamente es una batería que te puede durar entre 6 horas, 12 horas, incluso algunas pueden durar hasta 24 horas, dependiendo de la capacidad, sino que además te sirve como un regulador. Es decir, a veces no se va la luz, pero hay una de estos famosos bajones o subidas de tensión que Ujú. pueden dañar los dispositivos. El UPS también sirve como protección. No solo es una batería, sino que sirve como protección. Una recomendación también que se hace en el caso de las redes comunitarias es tener respaldo de batería. Es decir, tú tienes un teléfono de un determinado modelo y normalmente si el teléfono es relativamente nuevo, las baterías son relativamente económicas. Entonces siempre es buena idea tener una batería cargada. Ujú. ¿Por qué? No solo si se te daña, sino que si ocurre una contingencia eléctrica o estás en un sitio donde se está atacando la batería, este,
automáticamente tienes una segunda batería de respaldo ya cargada. Eso es una recomendación que en general se hace desde el punto de vista de la conectividad. Las empresas de servicios telefónicos, y esto se acaba de ver en España, mantuvieron los protocolos de atención de batería. Es decir, hubo celulares que duraron lo que duró la batería de la central celular. ¿Qué pasa? Que cuando es muy masivo, obviamente eso tiene una vida útil poca, porque son demasiados millones de personas conectándose. ¿Qué puede hacer el ciudadano común? Tener un respaldo de batería de sus celulares, tener un UPS, que son dispositivos relativamente económicos, y en algunas zonas, y particularmente en zonas un poquito más alejadas de las ciudades, en Venezuela ya ha sido popularizando, y no son tan caras, las soluciones de energía solar. Entonces, ese tipo de respuestas, si bien no es la alimentación principal de una casa, te pueden servir como respaldo. Por ejemplo, si estás en una zona más rural, o si tienes un local comercial que para poder mantener un mínimo de operatividad, por ejemplo, la refrigeración y los puntos de venta. Entonces, un panel solar te permite cubrir eso, no cubres todo el negocio completo, pero te permite seguir operando de forma mínima durante una buena cantidad de horas. Esas baterías pueden durar incluso hasta 36 horas, en el caso de las baterías solares, si se administran bien y se le da un consumo mínimo. Muy bien. Mira, en cuanto al mercado, esta semana reportan varias compañías de tecnología, utilidades. Hay una, por ejemplo, que es de Reddit, que es primera vez después que salió el IPO, la primera vez que sale. No te estoy preguntando economía, te estoy preguntando de tecnología para que no te vayas a asustar. Es primera vez que reporta resultados y ha sido una red que ha sido un éxito con los jóvenes y entonces tienen acciones de memes como Game y la gente la sigue mucho, la ve como un paralelo a X sin tantas restricciones y muy para los jóvenes. ¿Conoces la red? Reddit. Uh-huh. Sí, como no, claro que sí. Reddit no es una red para nada nueva. De hecho, probablemente es más antigua que muchas otras, porque nació como un sitio de blogging para colocar información general, etcétera, y se hicieron grupos. Y Reddit empezó a crecer tanto y tiene una ventaja interesantísima sobre otros grupos, y es que mantiene el aspecto y el tipo de información original, vamos a decirlo así, de la Internet de los años 90. Es decir, que son grupos de discusión, grupos de interés, donde hay algún tipo de regulación en los grupos, algún tipo de moderación en los grupos. Y eso es interesante porque no es una red tan abierta como las que vinieron luego, como Sí. por ejemplo X, que es totalmente abierta, y tiene el concepto de los grupos y los moderadores. Entonces la gente se inscribe en grupos. Reddit no es para nada nueva, pero es muy madura. De hecho, si recuerdas el escándalo que hubo hace 3 años con las acciones por la sobreventa que hubo por unos grupos en Reddit, cuando hicieron algunos especuladores comprar las acciones de GameStop, Ajá. una empresa de videojuegos, y entonces se crearon grupos en Reddit que lo que hicieron fue apalancar los grupos de empresas y lograron quebrar a muchísimos inversionistas secundarios, inversionistas corporativos. Eso fue en ese momento fue la primera vez que se demostró que los usuarios organizados en redes sociales, con un fin, todos coordinados, con un fin bien determinado, lograron vencer el mercado, el gran mercado de capitales. Uh-huh. Y eso nació en Reddit. Entonces yo creo que es bien interesante porque es algo así como un guiño, es algo así, lo estamos viendo, es como un pequeño saludo a estas plataformas donde hay información moderada, donde hay grupos de interés, donde se hacen discusiones mucho más profundas que las que se hacen en otras redes sociales. A mí me parece muy interesante. Reddit es una red súper interesante y no va a ser la única. Yo creo que en la medida que se vea el peligro que existe en la manipulación de la información sin moderación, va a ser más patente, va a ser más claro que donde haya información sensata, con gente, con conocedores, con expertos en las áreas, con grupos de discusión, va a haber mucho valor agregado. Yo creo que es una buena noticia eso de Reddit. Gracias. Bueno, se me quedaron como 40 temas en el tintero, pero te invito pronto, Robinson, para hablar de estos temas tan Cuando interesantes. quieras. Nos llevó todo el Bien apagón, interesante. se nos apagó el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, saludos. A ti, Robinson Rivas, experto en tecnología. Y son las 6:55, nos toca